Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es una bendición y un privilegio poder servirles en el nombre y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para la edificación en Cristo de nuestras facultades espirituales a través de la contemplación de las Escrituras con la finalidad de exaltar a Jesucristo y contribuir así de esa manera a su crecimiento en la gracia del Señor por medio del estudio de las Sagradas Escrituras y de la preparación de la escuela sabática. En el nombre de nuestro Señor, sean todos bienvenidos. Recordamos que este comentario bíblico tiene un complemento totalmente en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, con la finalidad de que si este comentario o su estudio personal genera alguna pregunta o inquietud, usted pueda con total libertad y en familia hacernos llegar la misma a través de nuestro repaso, de nuestro estudio en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana. Habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y nos adentramos a nuestro estudio en esta ocasión. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito, Padre santo, tu nombre, Señor, sea glorificado en los cielos y en la tierra. Y en esta ocasión, Padre Celestial, que abrimos el texto sagrado delante de nosotros, te pedimos en el nombre bendito de Jesucristo que vengas, Señor, y cumplas tu promesa bendita de guiar nuestras mentes y corazones a través de tu Santo Espíritu, para que podamos contemplar a Cristo, para que podamos mirarlo, Señor, y al mirarlo y ser atraídos, Padre, por Él, podamos nosotros ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, transfórmanos por medio de la contemplación. Señor, eleva nuestra mirada para contemplarle, exaltado y glorificado delante de nuestros ojos. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos hoy una tarea grandísima, una tarea verdaderamente importante. Y es que delante de nosotros yace el texto de Génesis capítulo número 3 con la finalidad de comentarlo en el nombre de nuestro Señor. Y miren, permítanme decirles algo. Comentar Génesis 3 es la intención de todo el resto de la Biblia. Y usted dirá, ¿cómo así? Permítame decirlo de otra manera. La Biblia entera es un comentario de Génesis capítulo número 3. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Si la Biblia se trata del Señor Jesucristo, si la Biblia es la revelación del carácter del Padre Celestial a través de Jesucristo, si la Biblia está escrita para mostrarnos a Cristo exaltado. Y la pregunta es, ¿para qué vino Cristo? ¿Dónde es anunciado Cristo? Esto es anunciado en Génesis capítulo número 3. La venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra es para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Precisamente las causadas en Génesis capítulo número 3. Jesucristo vino a mostrar el carácter de Dios. Pregunto, ¿dónde el carácter de Dios es puesto en juego? ¿Dónde se pone en cuestión? Precisamente en Génesis capítulo 3. Alguien podría decir, pero es que la Biblia es la revelación del plan del Señor y de su salvación para el remanente. Y la pregunta es, el desenlace del conflicto entre Cristo y Satanás, que tiene como centro el remanente que muestra aquel bendito carácter de Cristo reflejado en medio de la tierra, la pregunta es, ¿dónde están estructurados? ¿Dónde están anunciados? ¿Dónde están construidos esos temas? ¿Sobre qué fundamento se construye? Precisamente sobre Génesis capítulo número 3.
porque todo el desarrollo y el desenlace del conflicto final tiene como protagonista precisamente a las personas involucradas y anunciadas en Génesis capítulo número 3. Y eso es lo que vamos a intentar mostrar en este comentario. Así que desde el apóstol Pablo, pasando por los evangelistas, culminando con Juan el Revelador y todo cuanto usted quiera comentar, desde los profetas, desde los libros históricos, desde toda la Biblia, todo se encuentra anunciado, anticipado y resumido ya como de manera encapsulada en Génesis capítulo número 3. De manera que nosotros podemos ver la Biblia entera como la expansión y comentario de este preciosísimo y fundamental capítulo de la revelación bíblica. Génesis capítulo número 3 es de todo lo que la Biblia va a tratar. Aquí se trata todo lo que es el destino de la humanidad, todo lo que es la razón y causa de la situación presente humana es precisamente anunciado aquí en Génesis capítulo 3. Así que vamos en el nombre del Señor a comentar este preciosísimo capítulo, sencillamente conservando en la mente la oración de que el Espíritu Santo nos ayude en semejante tarea como es la interpretación y comentario de este capítulo. Vamos entonces a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Génesis capítulo número 3 comienza con una conjunción hebrea, la conjunción ve, la conjunción que puede ser traducida como y, puede ser traducida como pero, puede ser, es decir, una conjunción adversativa, pero puede ser sencillamente una conexión expansiva como y así sucesivamente. Lo importante es que después de esta conexión hebrea viene exactamente la palabra serpiente. Y esta serpiente está articulada. En otras palabras, este es un personaje que desde la perspectiva del autor, inspirado por el Espíritu Santo, es un personaje conocido. Por eso está articulado para que sea definido. No es cualquier serpiente, no es una serpiente en el jardín. Se trata, como Apocalipsis capítulo número 12, versículo 9 lo identifica, se trata de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La pregunta es, ¿qué hace este ser que ha tomado la serpiente y por medio de ella se comunicará con la humanidad que advertida y recién creada había sido puesta al cuidado del jardín del Edén? ¿Qué hace este ser aquí? Bueno, la palabra del Señor hasta este momento no lo ha revelado y precisamente se presenta en Génesis 3 como un elemento sorpresivo, como un elemento disyuntivo, como un elemento discordante en la narración. Es como si fuese la aparición de un intruso en lo que hasta ahora era una narración perfecta. Siendo una narración perfecta, absolutamente cuidada, preciosa, saliente de las manos de Dios, aparece la presencia sorpresiva de un intruso que se entromete en la narración. ¿De dónde salió? Precisamente el autor no ha querido responder esa pregunta. Pero cuando contemplamos el resto de las Escrituras, nos damos cuenta que es el diablo y Satanás que, habiendo sido echado del cielo, ha decidido venir a tentar a la raza recién creada con la finalidad de ganarla para su rebelión. ¿Qué rebelión? La rebelión que como conflicto de los siglos había dado inicio en la misma presencia de Dios en las cortes celestiales. Se trata del enemigo, Lucifer, que ahora, habiendo adversado al Creador, se convierte en el diablo adversario y Satanás enemigo, que viene a intentar expandir
sus afirmaciones rebeldes en este ámbito de la creación. Lo que viene a la tierra para hacer es exactamente lo mismo que había comenzado a hacer en el reino celestial. Y su rebelión precisamente comenzó en el punto en donde él cuestiona la bondad del Creador al darle leyes a las criaturas celestiales. Si su rebelión comienza con el cuestionamiento de por qué, por qué razón, si el Creador es bueno, por qué razón, si supuestamente ha creado toda inteligencia para bendición de las criaturas, por qué si la creación es una revelación del amor del Creador, por qué el Creador otorga leyes que vienen a limitar, que vienen a impedir, entre comillas, el desarrollo constante de las criaturas e inteligencias celestiales al imponer leyes sobre ellas, leyes que limitan la libertad, leyes que implican diferencia entre creador y criaturas, leyes que son un peligro para la armonía y felicidad, leyes que son un peligro para la igualdad celestial. Y precisamente para continuar el cuestionamiento de estos principios celestiales y eternos, Satanás se aparece en la narración para continuar precisamente eso. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer el relato. Mira cómo aparece el relato. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Nota el discurso de la serpiente. Para comprender el discurso de la serpiente debemos recordar el discurso de Dios. Y el discurso de Dios se encuentra en Génesis 2, 16 y 17, donde el Señor dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira lo que dice el Señor, este es su discurso: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo eran esos árboles? Buenos y deliciosos a la vista. Nota esto. De acuerdo al texto, los árboles que Dios entrega al hombre para consumir son buenos y deliciosos a la vista. Pero, nota esto, versículo número 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día, dice el texto, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira ahora el discurso de la serpiente. La serpiente entonces pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué implica la pregunta? ¿Cuál es la intención que está encapsulada, encerrada en esta formulación del discurso de Dios? Nota esto. La intención de la serpiente se ve reflejada en el hecho de que ella toma el discurso de Dios y casi literalmente lo usa para formular una pregunta que sugiere incredulidad. La serpiente viene y le dice al hombre, o a la mujer en este caso, le dice: ¿de verdad Dios dijo no de todo árbol? ¿En serio Dios se reservó un árbol para sí? ¿De verdad el Creador se ha atrevido a limitar el consumo de algún árbol? ¿En serio el Creador se ha atrevido a ponerle límites a su perfecta criatura? ¿Qué es lo que implica este tipo de preguntas? ¿Qué es lo que sugiere? Mira lo que sugiere. Lo que sugiere es exactamente lo mismo que sus dudas y cuestionamientos habían sugerido en el inicio de la gran rebelión, en el reino celestial. Lo que sugiere es duda sobre la bondad del Creador. Lo que sugiere es duda acerca de el amor del Creador al dar
leyes sobre sus criaturas. Mira esto, y esto es demasiado importante que nosotros lo entendamos. Satanás no pone en duda la existencia del Creador. Satanás no viene a decir, Eva, Adán, ustedes se han puesto a pensar que probablemente no existe algo como creador, sino que quien les ha hablado es igual en jerarquía a ustedes, de manera que probablemente ustedes hayan salido de la multiplicidad de una coalición de posibilidades ínfimas matemáticas, de tal manera que la combinación de ácidos y grasas, de tal manera que la combinación de elementos que aparentemente eran aleatorios, pero que luego por alguna partícula de probabilidad comenzaron a organizarse hasta producir una masa química que tomó conciencia de la nada. No. El Creador no es cuestionado en su aspecto de crear. No. Satanás no pone en duda que hay un creador. Lo que Satanás va a poner en duda es que este creador sea bueno después de todo en el contexto de que ha dado leyes para observar. En otras palabras, si el creador es bueno, si el creador los ha creado por amor, si el Creador los ha puesto aquí como fruto y manifestación de su eterna gracia y favor, ¿por qué razón se ha atrevido a darles leyes que limiten vuestra existencia? De eso se trata. Lo que Satanás pone en juicio, en duda y en cuestión es la existencia bondadosa del Creador en el contexto de leyes que este Creador ha dado para la conciencia moral de la criatura. ¿Por qué razón, si es bueno, se ha atrevido a limitar vuestras conciencias imponiendo leyes sobre ustedes? ¿Será que no confía en ustedes? ¿Será que no confía en el desarrollo integral y armónico de las facultades que Él mismo ha dado para ustedes? ¿Será que Él teme que ustedes, por medio de la desobediencia, alcancen su misma jerarquía? Porque ha querido darles leyes como quien los ha creado para que lo obedezcan, como si la creación fuese la expresión no de amor, sino de una soberana voluntad que quiere ser enaltecida. ¿Te das cuenta? De eso se trata. De esto se trata la pregunta, o mejor dicho, el discurso de la serpiente. Por esta razón, lo que la serpiente hará seguidamente, después de insinuar dudas sobre la bondad del Creador al crearlos y darles leyes sobre ellos, será lo siguiente. Mira esto, mira la respuesta de la mujer y mira lo que la serpiente va a decir a continuación. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y podemos decir que aquí está el primer error de la humanidad. En medio de la gran controversia está y estriba en intentar dialogar con la serpiente, en intentar defenderse de la serpiente por sí mismo. El ser humano no puede ganarle la batalla a la serpiente en sus propias fuerzas, por su propia sabiduría. Hermanos y amigos, el enemigo que enfrentamos es absolutamente más sabio que el ser humano, es más astuto, es absolutamente más inteligente. El enemigo que enfrentamos no puede ser vencido a menos que la intervención del Dios eterno sea con nosotros. No puede ser vencido por nuestras propias fuerzas. El hombre no puede ganarle la batalla a Satanás limitado a sí mismo, por sus propias intenciones, por sus propias fuerzas, por sus propias facultades. Para esto
Cristo interviene y ha de ser exaltado. Es solamente Cristo interviniendo en nosotros, obrando por nosotros, peleando la batalla por nosotros y en nosotros, que la victoria sobre el enemigo es posible solamente a través de ese método. Y entonces vemos que aquí la mujer tenía que haber huido, tenía que haber buscado la presencia del Señor, tenía que haberse acercado al hombre que había sido puesto allí como su compañero y acercarse a Dios sobre esto que había aparecido. Es una serpiente que habla. Por amor al cielo, los animales no hablan. Esto tenía que despertar no solamente curiosidad en la mujer, tenía que despertar su temor, tenía que llevarla a buscar al Creador. Pero mira, la mujer responde a esta serpiente y entonces mira lo que va a decirle. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Nota la alteración del discurso divino en la percepción y mente de la mujer. El discurso divino está pervertido. El discurso divino está alterado. Lo que se había presentado como una provisión bondadosa y maravillosa en las palabras del Creador es ahora presentada como un castigo, es ahora presentado como un condicionante de vida que está inclinado hacia el castigo, hacia la muerte. La mujer le dice, para que no muráis. Dios no había dicho eso. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero ahora la serpiente que se le ha presentado a la mujer, y la mujer que está encantada hablando con la serpiente, ahora se confunde en el discurso, le añade a la revelación de Dios, le añade al discurso divino y aparte lo presenta en una luz catastrófica. Y ahora mira lo que va a suceder aquí. Dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, esto es absolutamente importante, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira esto. ¿Cómo se llama el árbol del cual Dios le ha dicho a la humanidad que no es bueno para comer? ¿Cómo se llama? Se llama árbol del conocimiento del bien y del mal. Si se llama así, ¿qué es lo que el árbol provee? Por ejemplo, si el árbol se llama naranjo, ¿qué provee el árbol? Provee naranjas. Pero si el árbol se llama conocimiento del bien y del mal, ¿qué provee? Provee conocimiento del bien y del mal. Pregunto, pero hasta este punto, cuando Dios le dijo a la pareja, de todo árbol del huerto comerás, delicioso y bueno a la vista, pero de este árbol del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Pregunto, al decirle eso, al darle esta ley, ¿acaso el Señor no estaba ya dando un conocimiento moral que le era suficiente al hombre para crecer en la gracia de Dios, para crecer en el desarrollo que Dios proveía en sus facultades morales, suficiente como para vivir? ¿Acaso no era Dios el proveedor moral del hombre? ¿Acaso no era Dios y su palabra el criterio moral de la conciencia humana? Claro que era. Dios, al decirles, de esto podrás comer, pero de esto no, Dios les estaba dando, atención, un conocimiento experimental del bien y una advertencia sobre lo que constituía el conocimiento experimental si llegaban a caer del mal.
Dios entonces era el proveedor moral, la conciencia moral del ser humano. Pero ahora lo que Satanás va a ofrecer es lo siguiente. Satanás le va a decir a la humanidad, no vas a morir. En otras palabras, tú no vives por causa del Creador y la sujeción a su palabra. No. Tu vida es inherentemente inmortal. La inmortalidad te pertenece, hagas lo que hagas. Tú no mueres. No vas a morir si desobedeces. No. Lo que va a ocurrir es que si desobedeces, vas a entrar en un nivel superior de existencia, nivel que consistirá en decidir para ti mismo y por ti mismo tu propia moral, de tal manera que podrás alcanzar la jerarquía que el Creador tiene de nombrar las cosas buenas y malas por tu propia sabiduría, por tu propio criterio, de manera que si alcanzas la capacidad moral de llamar para ti y por ti mismo lo bueno y lo malo, alcanzarás la misma jerarquía y posición del Creador y ya no lo necesitarás más, sino que serás tu propio Dios y serás como Él, conociendo el bien y el mal. Es una cosa horrible lo que Satanás está ofreciendo. Es una cosa terrible. Y escucha esto. Cada vez que oigas, querido hermano y amigo, cada vez que oigas que es por medio de la desobediencia a la ley de Dios, o es por medio de una consideración blanda y laxa a la obligación y los deberes hacia esa ley, que el ser humano encuentra la paz, que el ser humano encuentra una mejor vida, que el ser humano encuentra un nivel de existencia gozoso y sublime en pro de una vida mejor, teniendo como base el pisotear esa ley o la consideración blanda y laxa de esos deberes, como si no es mi obligación, no es mi deber observarla. Cada vez que oigas eso, estarás oyendo la misma voz de Satanás en tiempo presente. La misma voz. Ahora nota esto. En lo que Satanás dice hay algo que se encierra y es el fundamento de todas las religiones paganas o extrabíblicas, todas las religiones antiguas falsas, toda creencia, incluyendo, escucha bien, incluyendo la filosofía griega, que es una forma de religión. Alguien podría decir, ¿cómo se le ocurre decir a este hombre que la filosofía griega es una forma de religión? Es absolutamente cierto, es una forma de religión, porque los mismos principios de la razón que se usa para filosofar no pueden ser demostrados. Si no pueden ser demostrados y hay que aceptarlos confiando en aquel que los establece y promulga, es una religión. Es sencillamente una forma de religión. Entonces mira esto. Incluyendo a la filosofía griega, toda religión y toda creencia antigua, pagana y falsa, están fundamentadas en la falsedad y mentira de la inmortalidad del alma. El alma no muere.
la muerte no es muerte. Es transformación de la energía. La energía no se agota, no se destruye. Por tanto, la muerte es sencillamente la transformación de la energía que estaba concretada o encerrada en materia, cual estuche, y ahora se libera para subir a las regiones celestes o alcanzar la plenitud de la existencia en la unión con el principio vital que en primer lugar todo lo que sea parecido está basado en la primera mentira del diablo. ¿Por qué esta mentira es tan eficaz y es tan terrible para engañar al ser humano? ¿Por qué razón? Escucha por qué, mira por qué. Porque si el ser humano es inherentemente inmortal, si el alma no muere, sino que es un principio vital indestructible y eterno, si el alma es eterna, entonces escucha esto, si el alma es eterna, ¿qué diferencia tiene y existe entre el alma humana y el Creador? Si las dos cosas son eternas, la pregunta es, ¿quién le debe sumisión a quién? ¿Quién le debe respeto a quién? ¿Quién le debe a quién si mi alma como humano es eterna como el Creador? ¿Quién le debe a quién? ¿Quién se somete a quién? Por esa razón, la inmortalidad del alma, la mentira, no morirás, es el fundamento para poder decirle luego al hombre, serás tu propio Dios, serás tu propio dirigente de conciencia, serás tu propio proveedor de moral, llamando a lo bueno lo que te parezca y a lo malo lo que te dé la gana. Serás tu propio Dios, proveyéndote a ti mismo y desde ti mismo la moral que necesitas. Esto es lo que le está diciendo Satanás a la humanidad. ¿Y en qué se fundamenta? ¿Dónde está establecido? Está establecido sobre la mentira de la inmortalidad del alma. Si no mueres, si eres eterno, si la muerte no es muerte, si no es transformación, si el alma no puede morir, entonces no existe creador al cual respetar, porque tú como alma eterna eres como Él. Así que libérate, así que desobedécele, porque si le desobedeces alcanzas su nivel de existencia. De eso se trata la mentira. Por eso es tan terrible, por eso es tan eficaz en el engaño hacia el ser humano. Y ahora mira esto, mira lo que dice, mira lo que va a decir ahora el texto. Versículo 6, muy importante, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Quién se atribuía y quién se reservaba a sí mismo el derecho de darle juicio de valor a la creación? ¿Quién era el que se había dicho? ¿Quién era el que había limitado y reservado para sí mismo el discurso? Y era bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno. Era Dios. Dios se reservaba para sí mismo el derecho de traer juicio de valor sobre su creación, de decir esto es bueno. Y el mismo Dios que decía esto es bueno, había dicho en Génesis capítulo número 2, no es bueno que el hombre esté solo. Él se ha reservado a sí mismo decir bueno y decir no es bueno. Así como del árbol, Dios había dicho, de todo árbol, ¿de qué árbol? Delicioso y bueno y agradable a la vista podrás comer, pero de este árbol no. Ahora mira, la mujer le cree a la serpiente, la mujer confía en las palabras de la serpiente, la mujer echa suertes con las palabras de la serpiente, tomándolas por verdad, y cuando confía y cree en la serpiente, entonces la mujer se atribuye a sí misma el lugar y la posición de Dios de decir lo que es bueno y dice, y vio la mujer que era bueno y agradable para comer. No, la mujer está entonces aquí poniéndose en lugar de Dios. La mujer está en este momento
partiendo de la información provista por la serpiente, y su juicio de la realidad está matizado, está dependiente de las palabras de la serpiente. Y aquí está el punto, del capítulo, de todo el Génesis y de toda la Biblia. Aquí está el punto. Cuando tú y yo vemos el mundo, vemos la realidad y la interpretamos, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es el filtro que usamos para comprender el mundo, para interpretar la realidad, para relacionarnos con lo que vemos y nos rodea? ¿Qué es lo que usamos como filtro interpretativo? ¿Qué es? Es el criterio de la ciencia, de las religiones paganas, de la nueva era, del discurso posmoderno, de la liberación social, de la liberación sexual, de las narrativas de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que usamos para interpretar la realidad? ¿La narrativa presente que se nos ofrece a los sentidos, o interpretamos la realidad según las palabras del Creador? ¿Qué es lo que usa mi mente y conciencia para relacionarse con el mundo que tengo que siempre interpretar? No existe cosa alguna como un mundo que me rodee, como una realidad que me rodee sin necesidad de interpretación. No existe cosa alguna como un conocimiento objetivo de la realidad, como si yo estuviese dentro del objeto. Esa es la falacia del método científico. Eso no existe. Lo que existe es un mundo que me rodea y una mente que se relaciona con ese mundo, y ese mundo exige, esa realidad exige que yo interprete, que yo haga un trabajo mental para relacionarme con ella. Eso es lo que exige, eso es lo que demanda la realidad. Ahora, esta realidad que demanda ser interpretada, la voy a interpretar siguiendo qué cosa, partiendo de qué cosa, teniendo en mi cabeza qué filtro, qué cosa, qué criterio para interpretar. ¿Las palabras y las narrativas humanas, o voy a partir de la palabra de Dios para relacionarme con lo que veo, con lo que existe, con lo que soy, donde me muevo, donde ejerzo mi vida? ¿Qué es lo que uso para interpretar? ¿Qué es lo que uso para existir en esta realidad? ¿Qué es lo que uso? ¿La palabra del Creador o las palabras y las narrativas de la serpiente antigua, que tiene infinitas vertientes y que me llegan a través de voces humanas que intentan engañar y confundir? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Mira esto. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es el punto? Mira esto. Aquí está la mujer, y la mujer ve un árbol, y la mujer, partiendo de las palabras de la serpiente, ve el árbol que Dios había dicho no. Ahora la mujer, partiendo de las palabras de la serpiente, interpreta el árbol, ve el árbol y concibe el árbol como bueno y agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Te das cuenta? Pero si la mujer hubiese partido de las palabras del Creador y con la palabra del Creador en su mente interpreta la realidad, ese árbol nunca se hubiese visto bueno. Nunca se hubiese visto agradable, se hubiese visto detestable, se hubiese visto odioso, se hubiese visto repugnante, porque ese árbol representaba lo que el Creador había prohibido. ¿Te das cuenta? Mira esto. Es exactamente, pero exactamente lo mismo que va a ocurrir con Jesucristo en el desierto. Exactamente lo mismo. Mira. Si Jesucristo parte de las palabras de la serpiente antigua, que en ese momento no se presentó a él como una serpiente, sino como un ángel de luz,
enviado del cielo para librarlo de su sacrificio y darle la libertad de servirse a sí mismo, porque el Padre así lo demandaba y así lo esperaba. Mira esto. Si Jesucristo interpreta esas piedras y ese desierto y esa situación y esa hambre que siente su estómago y ese tiritar y temblar que siente su cuerpo y ese calor y ese frío que siente en el desierto, si Jesucristo interpreta su situación según las palabras de la serpiente, entonces Jesucristo se verá a sí mismo como un moribundo, abandonado por el Padre, que tiene que actuar y defenderse a sí mismo usando su poder para cuidarse del Padre que no lo ha sabido cuidar. Así interpretará la realidad, así interpretará su desierto. Oh, pero si Jesucristo parte de las palabras del Padre, si Jesucristo toma la bendita palabra del Padre e interpreta su desierto, interpreta su situación, interpreta su realidad según la palabra del Padre, entonces sabrá que vive sencillamente una prueba a la cual Él se ha sometido voluntariamente. Y en esta prueba la palabra del Padre le es alimento, le es vida, le es fortaleza. Así que tomará la palabra del Padre y esperará en ella, aunque se desplomen los cielos y la tierra, y esperará en ella hasta que el mismo Dios y Creador que le dio pan a la generación del desierto, que le dio pan por medio de su palabra, le dé vida y alimento por medio de su palabra, y en su palabra esperará. Oh, en esto se basa todo. Aquí está todo. ¿Qué usas? ¿Qué usas para interpretar la realidad? ¿Qué usas para comprenderte a ti mismo? ¿Qué usas para comprender tu situación? ¿Cómo se ve tu vida? ¿Desde qué punto lo ves? ¿Lo vas a ver desde la palabra del Creador o desde las voces que provenientes de la serpiente antigua llegan cual narrativas a tu mente? ¿Qué vas a usar para relacionarte con tu familia, con tu vida, con tu sexualidad, con la manera de ejercer tu vida, con tu moral, con tu criterio, con tu trabajo, con tu dinero? ¿Qué vas a usar para entender tu realidad y tu existencia? ¿Las palabras del Creador o las palabras de la serpiente que llegan a tu mente a través de muchas voces? Aquí está el punto. Ahora mira esto, mira lo que va a pasar aquí. Ustedes saben el resto de la historia. Ustedes saben lo que pasa en Génesis 3. Y aquí vamos entonces a entrar en un punto maravilloso, al cual queremos dedicar el resto de los minutos. Mira esto. Vamos a hacer una oración antes de comentar esta parte, para que nuestro Padre Celestial nos ayude a entender y mirar la importancia de esto. Vamos a orar. Nuestro Padre, bendito y eterno, nos aproximamos, Señor, a interpretar Génesis 3:15 y los versículos siguientes. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos a contemplar a Cristo exaltado y precioso delante de nuestros ojos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué era lo que Dios había dicho en su palabra acerca de ese árbol? Dios había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué Dios había dicho esto? Queridos amigos y hermanos, porque esto representaba el primer pecado de la historia humana. Comer del árbol era pecar contra el Creador. Y al pecar contra el Creador, ojo, pecado que siempre, desde aquí en adelante y en toda la Biblia, será el ejercicio de la voluntad en rebeldía y desobediencia a la palabra de Dios, a la ley del Señor. Este pecado incluiría al ser humano en la rebelión de Satanás.
pondría al ser humano en sujeción y esclavitud a Satanás. Y en esta oportunidad vemos que después del pecado comenzará una lucha, una rivalidad, la interrupción de la armonía y la paz entre la primera pareja, y va a haber una disrupción, va a haber ahora contiendas, falta de armonía entre ellos, mostrando la Biblia con esto que el pecado produce precisamente eso, produce un desorden en la humanidad, produce un desajuste en todo lo que existe, como si fuese una plaga mortal que se expande y amenaza todo. Entonces, mira lo que va a ocurrir. Dios ahora va a llamar al ser humano que después de haber pecado se da a la tarea de coser por sus propias manos, por sus propias fuerzas, por su propio intelecto, por su propia sabiduría. El ser humano va a coser hojas de higuera para cubrir su desnudez, representando de una vez el intento humano por solucionar el problema del pecado, que es inútil, intento que es absolutamente fatal, porque en vez de hacer salir al ser humano del pecado, lo que hace más bien es enterrarlo en su propia esclavitud y hundirlo más en la esclavitud y sumisión al pecado. Y es esto que nosotros necesitamos recalcar antes de pasar al comentario de Génesis 3:15. El ser humano que ha pecado, que intenta coser por sus propias manos, sabiduría y fuerza las hojas de higuera, representa el intento humano de adquirir y hallar salvación por sus propias obras, por sus propias fuerzas, por su propio intelecto, por sus propios medios y sabiduría. Y esto es inútil, es absolutamente inútil, porque como ya lo dijimos, va a hundir al hombre, lo va a hundir en la esclavitud del pecado, porque no hay forma de salir del pecado por fuerza humana, por plan humano, por sabiduría humana. Y entonces en este intento, cuando el hombre escucha la voz de Dios, en el intento de haber obrado y producido y forjado para sí mismo una solución y una situación de solución a este problema, mira lo que va a ocurrir. El ser humano escucha la voz de Dios que se pasea en el huerto y se esconde del Creador. Pregunto, ¿por qué se esconde del Creador el ser humano? Precisamente se esconde porque las palabras de la serpiente son también usadas para comprender ahora al Creador. Y el hombre se esconde porque el hombre ahora teme que si Dios es como la serpiente lo ha presentado, si Dios es como la serpiente se los ha dicho, entonces la voz del Creador significa que Dios ha descendido para matarlos, para matar al hombre. Y el hombre huye y se esconde por temor a que el Creador lo mate, porque si el Creador es como la serpiente lo acaba de decir, entonces el Creador se va a deshacer de su criatura porque no le obedeció, porque no le sirvió. Y entonces el hombre por esa razón se esconde del Creador. Y aquí vemos algo extraordinario y maravilloso. Dios había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ahora, mira lo que ocurre. Dios decide no ejecutar la sentencia en ese día, sino llamar al hombre con su voz amorosa y decirle: ¿dónde estás tú? Para traer a la humanidad a juicio y para que en este juicio se revele los principios eternos e infinitos de la gracia del Creador, para que su justicia sea vindicada, para que su justicia sea revelada a toda inteligencia, tanto del cielo como la tierra, y la humanidad y el cielo se den cuenta que el Creador no desciende para matar, según Satanás lo había
presentado según el carácter que Satanás había descrito de Dios, sino que el Creador desciende para hacer justicia en lo que ahora es una creación desordenada y rebelde que amenaza con muerte y destrucción. El Creador entonces desciende para hacer justicia y llama al hombre. Pero en este llamado que Dios le extiende a la humanidad al hablar con el Creador no se muestra arrepentida. No hay arrepentimiento visible en Adán ni en Eva. Ante la pregunta, ¿qué has hecho? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El hombre le dice, la mujer que me diste me dio de comer y yo comí, lavándose las manos y transfiriendo la culpa. Y la mujer le responde, la serpiente que tú pusiste me dio de comer y yo comí, me engañó y yo comí, echándole la culpa a la serpiente y de manera implícita al Creador que había creado la serpiente, según el versículo número 1. Y entonces, en medio de una humanidad que no está arrepentida, en el contexto de un hombre y de una mujer que no manifiestan arrepentimiento, ni manifiestan responder al amor divino, sino que están interpretando al Creador bajo las premisas de Satanás, en este contexto, el Creador pronuncia su juicio. ¿Y cuál es el juicio que pronuncia? ¿Con qué comienza su juicio? Comienza con un juicio a la serpiente. El Creador comienza su juicio a la serpiente, mostrándonos que de esto se trata. El Creador no está enemistado con la humanidad y el conflicto de los siglos no es Dios por un lado versus el hombre por el otro. No, el conflicto de los siglos es Dios contra Satanás. Y por esa razón, sin hacerlo hablar, sin preguntarle nada, porque el Creador no hace hablar a la serpiente, Dios de una vez pasa sentencia sobre la serpiente y le dice, maldita serás y te arrastrarás sobre tu pecho y polvo comerás. Y ahora mira lo que ocurre. Génesis 3:15. En el contexto de una humanidad que no está arrepentida, Dios dice, hablándole a la serpiente, a oídos de la humanidad, enemistad pondré entre ti y la mujer, que representa la humanidad entera, la raza de los vivientes, según Génesis 3:20, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ahora utiliza la tercera persona del singular masculino. Él, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En pocas palabras, amigos y hermanos, Dios decide salvar al hombre estando el hombre no arrepentido, y decide salvarlo como la forma en la cual mostrará su justicia, ganándole la batalla a Satanás y arrebatándole la presa de sus garras y creando enemistad en el lugar donde hasta ahora se había fraguado, gestado y formado la paz y la armonía entre la humanidad y Satanás. Allí, en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano que se había formado un vínculo entre él y Satanás, en ese corazón Dios se propone ahora crear enemistad, poner enemistad. ¿Y qué es lo que Dios se propone hacer? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 en adelante, Apocalipsis capítulo 12 al 14, todos estos capítulos se tratan de lo mismo. La enemistad que Dios crea, que Dios pone en el corazón del hombre contra Satanás, no es fomentada de un modo natural, porque no existe enemistad natural entre el ser humano
y Satanás, porque estos dos se hicieron amigos y el corazón del hombre se corrompió y se estableció en un vínculo fuerte y firme de amistad y armonía con Satanás por medio del pecado. Pero ahora Dios promete, es una promesa del Creador que se le dice, se le da a oídos de Satanás, que el hombre oye también. Dios promete crear enemistad. ¿Y qué cosa es esa enemistad? Es lo que la gracia de Cristo Jesús hará. La gracia de Cristo Jesús sembrada en el corazón, puesta en el corazón, creará enemistad en vez de amistad con Satanás. Y allí el ser humano será habilitado por medio de la palabra del Creador, por medio de su gracia, por medio del Espíritu Santo, por medio de la contemplación de Cristo, por medio de la victoria de Cristo. El hombre será habilitado para ya no obedecer más a Satanás, sino ser puesto de vuelta en armonía, en una condición en la que pueda volver a obedecer a su Creador y Dios. El hombre será habilitado para obedecer, será arrancado del poder de Satanás y por medio de la gracia de Cristo será puesto nuevamente, será puesto de nuevo a la posición donde pueda volver a obedecer. Y todo esto es una promesa de Dios, es un milagro que Dios promete, que Dios quiere hacer y llevar a cabo. Y la importancia de esta promesa y de este juramento es que Dios se lo propuso a Satanás para vencerlo y mostrar así su justicia. Dios está tan dispuesto y tan absolutamente involucrado en nuestra salvación que Él le ha dicho a Satanás que por medio de esta salvación que Él obrará en la raza humana, al crear enemistad de nuevo con Él y librar así al hombre del poder de Satanás y darle al hombre la posibilidad de nuevo de obedecer las leyes del cielo, Dios le ha dicho a Satanás que por medio de esta salvación le va a ganar la batalla. Maravilloso, maravilloso. La salvación del ser humano es la promesa de Dios que vence a Satanás, que le gana la batalla y muestra y exhibe así su justicia delante de las inteligencias celestiales y terrenales. Y finalmente necesitamos decir algo para concluir y terminar nuestro comentario. ¿Por qué el hombre no murió? ¿Por qué el hombre no muere? Si el mandato y la sentencia divina era: el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué no muere el hombre? ¿Qué es lo que ocurrió? Génesis 3:22 nos dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios ya sabía eso. Sí, ya Dios sabía eso. Pero ahora mira esto, escucha esto. Esto que Dios dice, se dice, y todo lo que Dios va a hacer, desde expulsarlo del Edén hasta poner una espada que se revolotee refulgentemente para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es lo que Dios dice después de hacer exactamente qué cosa. Génesis 3:21, mira lo que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las vestiduras? Vestiduras que el hombre había inútilmente intentado hacer por sí mismo para cubrir su desnudez. ¿Quién proveyó las vestiduras? ¿Quién las hizo? ¿Quién vistió al hombre? ¿Quién las creó y las hizo con sus propias manos? Porque este vestido, esta vestidura de Cristo, esta vestidura de pieles de cordero que representa la vestidura de Cristo, la armadura de Cristo, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, esta vestidura no tiene hilos humanos. ¿Quién la provee? ¿Quién la hace? ¿Quién la ejecuta? ¿Y quién viste
Es Dios quien viste, quien toma al hombre. Y aunque el hombre ni siquiera le hubiese pedido perdón, ni siquiera le hubiese confesado el pecado, Dios se había encargado de tomarlo, de perdonarlo, de prometerle salvación, de darle vestidura y de vestirlo. ¿Quién es el que hace todo esto? Es Dios que lo hace por el hombre. ¿Y por qué el hombre no muere? Porque estas vestiduras provienen de un animal que representa el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. En otras palabras, Cristo y solo Cristo y su bendita intercesión que comienza a interceder desde el instante en que hubo pecado, poniéndose a sí mismo como el Salvador de la humanidad, poniéndose a sí mismo entre los vivos y los muertos, poniéndose a sí mismo y sacrificándose a sí mismo en palabra y en símbolo para desviar la condenación del hombre culpable con tanta eficacia como la desvió en la cruz del Calvario. Cristo, su palabra, su garantía como ejecución y cumplimiento del pacto eterno, se introduce a sí mismo en medio para que la sentencia de muerte no caiga sobre el hombre, sino que el hombre siga viviendo en la tierra para que tenga una segunda oportunidad. La redención obrada, completada y perfectamente ejecutada por Dios y su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario provee para el ser humano que vive en la tierra, no importa dónde viva, no importa lo que crea, no importa lo que haga, no importa su pasado, no importa su presente, no importa su futuro, Dios por medio de Cristo ya dio al hombre vida sobre la tierra como una segunda oportunidad para que ahora no sea el hombre puesto a prueba en relación con un árbol, en relación con comer o no comer, sino que ahora el hombre sea puesto a prueba con relación a otro madero, al madero de la cruz, en donde el Creador encarnado fue puesto y ejecutado para que ahora el hombre, viendo a su Creador allí en la cruz, pueda decidir qué hacer con su carácter. Si construirlo a la imagen de aquel que es amor y que nos atrae de la cruz, o construirlo a la imagen y siguiendo las palabras de la serpiente. ¿Qué es lo que vas a hacer con el Creador que se ha encarnado y ha sido ejecutado en la cruz por ti? ¿Qué es lo que vas a hacer con Cristo que ya te fue dado? Para que tengas la oportunidad, segunda, de decidir como ser humano sobre la tierra de qué lado de la controversia estarás. ¿Qué vas a hacer con la redención que se te dio? ¿Qué vas a hacer con la vida que se te dio? ¿Cuál segunda prueba? ¿Cuál provisión de gracia? ¿Cuál gracia dada para ti? Para que tomes tu decisión, para que mires y decidas qué vas a hacer con el Cristo que se te dio ya como la vida del mundo. ¿Qué vas a hacer? Sobre esa pregunta se hace el juicio de la humanidad. Por tanto, Dios no aplicó sentencia ese día, sino que la postergó, la puso en el día final para que este periodo en la tierra sea el periodo de gracia, segunda prueba, segunda oportunidad proveniente de Cristo, provista por Cristo, gracias a Cristo y su muerte en la cruz, cuya sangre representa la vida del mundo, tu vida y la mía, para que podamos tomar la decisión viéndolo en el Calvario. De eso se trata. Tu vida y la mía en la tierra proviene de la sangre de Cristo y su muerte de cruz que nos dio una segunda oportunidad para verlo, para que lo veamos, para que podamos darnos cuenta
que nuestro Creador no es como Satanás lo describió en Génesis 3. El Creador es amor y desde la cruz nos atrae. Y nos atrae para darnos vida eterna, que comienza aquí en la tierra y que si no te resistes, si no te opones, sino que cedes a su influencia, serás llevado de esta vida a la vida celestial que continuará en la tierra nueva, la herencia que Dios te promete. Habiendo dicho esto y esperando por la fe en el Señor, que este comentario haya sido para tu crecimiento y tu edificación espiritual en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ti tu servidor en esta hora, Manuel Ospino, diciéndote, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana. Bendiciones. Chao, chao.